Hola, soy Laibet Colmenares y hoy quiero hablarles de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral la realicé en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del doctor Julio Barroso Osuna. Fue para llegar al título de doctor en didáctica y organización de instituciones educativas. Se titula Entorno virtual bajo el modelo de la web 2.0 como una propuesta de apoyo a la presencialidad de los temas de neuroanatomía. Este es un estudio de caso que se realiza en la Universidad de Carabobo, Venezuela, y lo que nosotros queríamos era tratar de ver cuál era el efecto de la incorporación de las tecnologías de manera progresiva dentro de una cátedra muy práctica como es el caso de la neuroanatomía. Un poco por hablar de los antecedentes de la investigación, la Universidad de Carabobo se encuentra ubicada dentro del estado Carabobo, que es la región centro de Venezuela, y está conformada por 7 facultades. La Facultad de Ingeniería, de Educación, de Ciencias Políticas y Criminalísticas, de Ciencia y Tecnología, de Ciencias Económicas y Sociales, de Odontología y por último la Facultad de Ciencias de la Salud. En concreto, la materia que nos ocupa se dicta dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y es común a las carreras de Medicina, de Bioanálisis, de Enfermería y de Ciencias Biomédicas. Y también esta se dicta dentro de la Facultad de Odontología en la carrera de Odontología. Entonces, de allí la importancia de la anatomía como una materia troncal que no solamente afecta a los estudiantes de medicina, que fue nuestro estudio de caso, sino que la incorporación de la tecnología va a favorecer a todas las demás carreras que se dictan dentro de esta universidad. Como problema de estudio, nosotros viendo algunas investigaciones previas, nos dábamos cuenta que cuando los estudiantes hablaban de los diferentes problemas que se les presentaban al estudiar anatomía, ellos decían que en un 15% se lo atribuían al docente, en un 11% a los sistemas de evaluación, luego características personales y por último los métodos. De esta manera nosotros dijimos, bueno, tenemos que enfocarnos en anatomía en 2 aspectos, en el aspecto docente y en el aspecto de evaluación. De esta manera comenzamos a ver las diferentes maneras, las diferentes formas que podían los estudiantes incorporar su aprendizaje dentro de lo que es la neuroanatomía. Y tenemos 2 modelos principales, uno es con el estudio de cadáveres directamente y otro es con modelos sintéticos en los cuales ellos van a hacer las prácticas y tratan de visualizar las diferentes estructuras anatómicas. Los objetivos de investigación que nos planteamos entonces era como principal desarrollar y evaluar un entorno virtual en la temática de neuroanatomía para los estudiantes de la Escuela de Medicina, siguiendo un modelo que fuera centrado en el usuario, es decir, centrado en el aprendizaje de los estudiantes y tratar de incorporar las herramientas que se encuentran bajo el paradigma de la web 2.0. Para ello nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero era analizar las repercusiones de esta inclusión de este entorno virtual con herramientas de la web 2.0 como apoyo dentro de un programa normal de anatomía que es presencial. Luego ver cómo podemos desarrollar contenidos que fueran idóneos y acordes con respecto a esta propuesta que estábamos haciendo y evaluar esos contenidos por el propio estudiante, es decir, evaluarlo de alguna manera centrado en las perspectivas que tenía el estudiante con respecto a su propio aprendizaje. Y por último, queremos saber cuál era el impacto de la incorporación de todas estas tecnologías a lo largo de la asignatura de anatomía. Concretamente, para esta investigación tomamos el caso de el tema de neuroanatomía. Esto nos llevó a visualizar nuestra investigación en 3 momentos: el momento conceptual, el momento empírico y el momento interpretativo. Para llevar a cabo estos diferentes momentos de la investigación, nosotros nos planteamos la siguiente metodología. Dentro del diseño conceptual quisimos hacer una revisión de la literatura, un diseño metodológico de la investigación, la construcción y validación de los instrumentos, posteriormente la construcción, diseño de los objetos de aprendizaje y por último la incorporación del entorno virtual donde íbamos a colocar todos los objetos de aprendizaje. En el momento empírico, una vez ya diseñado todos los procesos previos, queríamos hacer lo que es la aplicación de los instrumentos tanto del contexto como del perfil del propio usuario, la construcción de esos objetos de aprendizaje haciendo los ajustes que nos diera el perfil del usuario,
luego la evaluación de los materiales por docentes y por los alumnos, y por último la construcción del entorno virtual. Una vez que hiciéramos toda esta construcción, queríamos llegar al momento interpretativo, es decir, un poco a poder desarrollar cuáles son las implicaciones que va a tener toda esta incorporación de la tecnología dentro de la cátedra de anatomía en el tópico de neuroanatomía. Entonces, bueno, hicimos un tratamiento de la información, una codificación, un análisis e interpretación a través de una triangulación y por último elaboramos las conclusiones. Mostrando de manera desplegada todos estos momentos de la investigación. Primero vemos que en el desarrollo contextual teórico hicimos una revisión de las experiencias, teorías y tendencias que había tanto en España como en América Latina en la incorporación de tecnología en las cosas, de alguna manera en los tratamientos específicos de la neuroanatomía. Luego vimos cuál es la determinación de estos estándares, qué características debían tener para que fueran acordes con la Web 2.0, y de ahí pasamos a el análisis de la situación específica de lo que tiene que ver anatomía. Una vez que diseñamos las entrevistas, las aplicamos a los docentes, tratamos de aplicar a casi el 100% de los docentes de anatomía, y por una parte los entrevistamos en una entrevista semiestructurada, tratando de ver cuáles las diferentes problemáticas que ellos iban a plantear, y por otra parte hicimos un cuestionario cerrado donde le consultamos específicamente cuáles eran los materiales más sensibles de adaptar para utilizar las tecnologías, tanto las tecnologías expositivas como las tecnologías de la Web 2.0. Eso nos llevó de alguna manera a hacer un análisis de la determinación de los temas y las secciones que teníamos que incluir en los cuales nosotros nos íbamos a concentrar. Esto nos dio un listado de todos los materiales y los temas y concretamente sus secciones. Por otra parte, como estamos abordando una metodología de diseño centrado en el usuario, también quisimos levantar lo que tiene que ver con el perfil del usuario, que fue nuestra última etapa. Allí nosotros pudimos ver el análisis del perfil del usuario, y eso lo logramos hacer a través de dos estrategias. La primera fue a través de un cuestionario cerrado, donde le preguntábamos características específicas a los estudiantes para determinar su perfil, y luego hicimos un diseño de una guía de observación porque queríamos aplicar una estrategia o una metodología de etnografía rápida. Aplicamos el cuestionario, estudiamos los estudiantes en su contexto, y de allí hicimos un análisis de los datos, logrando levantar entonces el perfil del usuario al hacer la integración de ambas informaciones. Todo esto nos permitió el análisis del perfil del usuario, el análisis de la situación de anatomía y el análisis contextual. Nos permitió entonces determinar cuáles eran las características que tenían que tener esos materiales para poder integrarlos al entorno de aprendizaje y de alguna manera se adaptara a la Web 2.0 desde un punto de vista conceptual, filosófico, tecnológico y de sus herramientas de comunicación. Una vez que teníamos todas estas características levantadas, fue que procedimos a hacer por fin el prototipado, la evaluación de los materiales y su propia integración dentro del ambiente virtual de aprendizaje con las herramientas de comunicación entre los docentes y los estudiantes. Una vez que nosotros teníamos determinado toda esta etapa de diseño, bueno, procedimos a diseñar por una parte de manera detallada y exhaustiva los objetos de aprendizaje y por otra parte el entorno donde estos iban a estar integrados. Los objetos de aprendizaje, digamos, lo podemos dividir en dos partes significativas, ¿no? Por una parte están los objetos de aprendizaje que van dirigidos a la construcción de presentaciones visuales, es decir, de alguna manera son apoyo al proceso de enseñanza, y la construcción del material interactivo. Ahí nosotros nos dimos cuenta que de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba en una parte mayor o liderizado por el docente, que son los primeros tres objetos de aprendizaje que se ven allí: el video educativo, las presentaciones audiovisuales y las galerías de imágenes, y por otra parte centrado en lo que es el estudiante, es decir, cuando hacíamos una construcción de materiales interactivos, en este caso fueron objetos tridimensionales que se desarrollaron en un software aparte utilizando tecnología de visualización científica, en este caso específicamente una librería libre que se llama BTK o Virtual Visualization Toolkit. Una vez que logramos
de alguna manera diseñar esos objetos de aprendizaje, procedimos a la prototipado y evaluación. Como les comentaba, estos procesos son cíclicos, es decir, y hacemos el primer prototipo, aplicábamos una evaluación, hacíamos los correctivos y volvíamos a evaluar, porque de alguna manera este proceso iterativo es lo que nos daba la fundamentación de un diseño centrado en el usuario. Una vez que lográbamos, esta evaluación la logramos a través de dos instrumentos, ¿ok? Un instrumento de evaluación por estudiante y un instrumento de evaluación por experto. Cada uno, de alguna manera, la información que nos derivaba cada uno de ellos nos permite a nosotros integrar los correctivos y tener el prototipo final determinado. Una vez que tuvimos construidos todos los objetos de aprendizaje debidamente evaluados y corregidos, lo integramos dentro de ese entorno virtual de aprendizaje. Nosotros utilizamos dos herramientas concretamente. La primera fue Moodle, de alguna manera porque necesitamos una herramienta que nos permitiera controlar el acceso a los estudiantes, la interacción directamente dentro de los foros de participación, etcétera, y tener un repositorio a la mano, de alguna manera todo concretado de lo que iban a ser los objetos de aprendizaje que le iba a utilizar. También el Moodle nos permitía hacer una categorización de dónde usar dónde y cuándo usar cada uno de estos objetos de aprendizaje. Y por otra parte tenemos una página web donde colocamos todo el material, pero el acceso a ella no está o el acceso que tienes que hacer a cada uno de los objetos de aprendizaje no está tan estructurado como en el Moodle. Eso permite al estudiante sentirse de una manera más distendido y poder ir aprovechando esos objetos de aprendizaje a su propio ritmo. Una vez que logramos hacer este entorno de aprendizaje, hacemos el lanzamiento, lo llamamos el lanzamiento en el espacio 2.0 porque vamos a incluir algunas de las herramientas de la web social. En este caso utilizamos Facebook, utilizamos YouTube y utilizamos Twitter para colocar diferentes repositorios de los objetos de aprendizaje y los estudiantes podían ir interactuando. Es importante mencionar que eso se hizo en función de lo que los propios estudiantes demandaban, es decir, ellos nos indicaron cuáles herramientas querían incorporar dentro de ese paso de la web 2.0. Una vez que logramos toda esta integración, hacemos el análisis de las implicaciones, o sea, cómo esta incorporación de las tecnologías va a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer año de medicina. Nosotros hicimos por una parte la entrevista a los docentes. Esta entrevista a los docentes se hizo al 87% de los docentes de anatomía y de ese 87% vamos a discriminar, 10 de ellos son profesores de neuroanatomía, concretamente dictando lo que es esa temática dentro de anatomía, y otros 4 no dictan la materia de neuroanatomía, pero por su experticia en el área de asistencia clínica u otros estudios de posgrado, ellos tenían las competencias para poder contestar preguntas concretamente con lo que responde a la anatomía de todo lo que es el sistema nervioso. Las entrevistas se categorizaron y se utilizó Atlas T para hacer lo que va a ser el análisis de esas entrevistas y nos encontramos que el 19% de los profesores hacían mención al currículum como una de las problemáticas relacionadas a los temas de neuroanatomía. Un 19% hablaba de cómo sería la situación deseada, los cambios que tenían que hacer en el currículum de neuroanatomía y la mayoría de los comentarios, el 60%, estaban centrados en toda la problemática de la situación actual de la cátedra. De allí nosotros pudimos discriminar cuáles eran los principales problemas que presentaban la cátedra una vez que estaba la situación actual levantada. De allí nosotros extrajimos lo que nos interesaba concretamente para la elaboración de los objetos de aprendizaje y quisimos preguntarles a ellos concretamente cuáles eran los diferentes temas que se trataban y cuáles eran más sensibles a ser de alguna manera intervenidos por la tecnología. Entonces allí en el gráfico podemos ver un listado de los diferentes temas y como ven el tema que tuvo mayor puntuación fue el tema que está identificado por la letra I, que corresponde a las vías eferentes especiales, y también el N,
que tiene que ver con todo lo que es la funcionalidad del sistema nervioso. Una vez que nosotros vimos lo que tenía mayor puntuación, fueron lo que seleccionamos para hacer los objetos de aprendizaje concretos. De todas maneras, es bueno mencionar, podemos ver en la gráfica que todos tuvieron puntuaciones muy altas, es decir, los docentes de alguna manera nos estaban solicitando intervenir con tecnología los diferentes aspectos que se ven en el tema de neuroanatomía. En cuanto al perfil del usuario, como había comentado, hicimos un cuestionario y un análisis etnográfico en su entorno. Para la etnografía rápida estuvimos acompañando a los estudiantes de neuroanatomía durante 2 años en los diferentes espacios en los cuales ellos se van a intervenir en su aprendizaje. En podemos ver un aula de clase. Como vemos, la estrategia de clase es principalmente expositiva, y cuando comenzó la investigación en el 2009, los estudiantes veían la clase con pizarrones de tiza, utilizaban láminas de soporte. Es bueno aclarar que para esta fecha ya esa realidad ha cambiado, porque el edificio fue transformado y ahora ellos tienen pizarras digitales y de alguna manera otras tecnologías al alcance para estudiar los temas de neuroanatomía. Otros espacios donde ellos se van a manejar es dentro de los laboratorios de neuroanatomía. Nosotros podemos observar allí en la foto donde se encuentran las urnas que tienen adentro los cadáveres, y todo, como ven en una de las fotografías que tenemos allí, todos los huesos y diferentes elementos que tienen sobre el escritorio les permite estudiar a los estudiantes lo que es la estructura ósea. En el caso de neuroanatomía no se involucró de alguna manera estructuras óseas, pero el equipo desarrollador de esta investigación pensó que era importante incorporar el neurocráneo porque daba referencia de lo que va a ser la estructura anatómica interna. Además, nosotros, como otro hallazgo interesante, podemos ver lo que son los materiales de estudio que utilizan los estudiantes. Quiero comentar que esto fue en el 2009, pero se mantuvo en el tiempo, es decir, en las últimas observaciones llevadas en el 2012 y 2013, todavía este es el comportamiento que tienen los estudiantes. Ellos asisten a clases con una gran cantidad de elementos didácticos, es decir, van a clase con sus cuadernos de apunte, fotocopias de apunte de otros años y los libros de atlas y otras que consiguen en la biblioteca, que hacen referencia a lo que está explicando el profesor. Al mismo tiempo, normalmente la participación que tienen en clase es muy poca. Ellos realmente tienen una actitud muy pasiva ante el profesor. Fíjense que podemos ver en las fotografías inferiores cómo ellos tienen algunos dispositivos en los cuales graban la clase. Le preguntamos al salir de la clase y nos dijeron, bueno, normalmente luego las volvemos a escuchar una y otra vez cuando tenemos dificultad con un tema específico. En cuanto a las características etarias de esos estudiantes, nosotros podemos decir que la población total de estudiantes para el momento del estudio eran 601 estudiantes, de los cuales 432 correspondían a nuevo ingreso y 169 eran repitientes. De allí nosotros aplicamos, o estos datos nos sirvieron para hacer la confiabilidad del instrumento de evaluación de estudiantes de los objetos de aprendizaje, y nos dio una confiabilidad del 95%. Una vez que nosotros hicimos la validación del instrumento en base a la cantidad de estudiantes, quisimos estudiar cuáles son las competencias digitales de esos estudiantes para saber un poquito el perfil y cómo va a ser el abordaje de los objetos de aprendizaje. Para hacer el estudio de las competencias utilizamos de alguna manera los instrumentos que nos aporta Kirsti Alamutka, en la cual él va a dividir las competencias en función de operativas y las que se relacionan propiamente con respecto a los medios. De allí, él de alguna manera discrimina entre las habilidades que tienen que ver, o sea, los conocimientos, y las habilidades de conocimiento avanzados que están ya más relacionadas cuando yo tomo estas tecnologías y las integro de una manera efectiva en mi uso para el aprendizaje. Una vez que aplicamos esta escala, nos dieron los siguientes resultados. Conseguimos que dentro de esos estudiantes de anatomía del primer año de medicina, las habilidades y conocimientos instruccionales eran bastante altas. Ellos tenían una gran
relación con los medios y tenían un nivel operativo alto. En cuanto a las habilidades y conocimientos avanzados, bueno, lo veíamos que lo integraban con su vida, pero cuando iban a hablar específicamente de los aspectos relacionados con su aprendizaje, nosotros veíamos que, bueno, que realmente eso podía ir un poquito en detrimento, porque lo que va a ser las actitudes para la aplicación, nosotros veíamos una gran creatividad en el uso de los materiales. Quiero aprovechar de comentar que muchísimos estudiantes se involucraron en la elaboración de los objetos de aprendizaje concretamente, de manera voluntaria. Nos veían un poquito en la labor de hacer los objetos de aprendizaje y ellos incorporaban sus ideas, sus materiales, hacían esquemas, remasterizaban imágenes, etc. Pero cuando se trata de la autonomía del uso de estas tecnologías para su propio aprendizaje, veíamos que de alguna manera esas habilidades disminuían significativamente. Es decir, el estudiante esperaba que fuera el docente quien le diera las indicaciones de lo que debía hacer para su propio proceso de aprendizaje. Una vez estudiadas las competencias digitales, entonces, bueno, de alguna manera proseguimos en nuestro proceso, hicimos los ajustes y diseñamos de alguna manera lo que es el entorno virtual de aprendizaje, que lo comentábamos nosotros en la tabla metodológica anterior. De alguna manera este proceso creativo, resumiendo, comprendió una etapa de análisis en la cual hicimos un análisis contextual teórico, un análisis de la situación de la cátedra de anatomía y un análisis concreto del perfil de los usuarios que en ese momento estábamos estudiando, que eran los estudiantes del primer año. Luego determinamos cuáles eran las características que tenía que tener ese material desde el punto de vista conceptual, tecnológico y de comunicación. Procedimos a hacer el diseño de los objetos de aprendizaje, del entorno y de cómo íbamos a hacer la evaluación de las implicaciones. Prototipamos, evaluamos y procedimos por último a hacer la integración de todos los objetos de aprendizaje dentro del entorno virtual. El último paso entonces fue el lanzamiento del entorno virtual de aprendizaje, de alguna manera cerrando este ciclo interactivo que les comentaba, que fue centrado en el usuario. Nosotros podemos distinguir para lo que es el ciclo creativo dos momentos. Uno, cuando diseñamos los objetos de aprendizaje y otro cuando diseñamos el entorno virtual de aprendizaje. En ambos se hicieron varias etapas, repitiendo siempre el ciclo de análisis, diseño, prototipado y evaluación. ¿Bien? Esto lo podemos ver recogido en esta lámina. Todo el proceso se hizo de alguna manera cíclica en espiral. Y una vez que logramos eso, bueno, tenemos ahora como producto de esta investigación diferentes objetos de aprendizaje. Por una parte, las presentaciones visuales, en las cuales tenemos un conjunto de videos educativos que están ya alojados en YouTube. Tenemos una galería de imágenes que se encuentra alojado de manera gratuita en Flirk. Y tenemos unas presentaciones audiovisuales que se encuentran en este momento en SlideShare. El material interactivo es un software que se hizo con BTK. Este software sí debemos instalarlo en cada una de las computadoras de los estudiantes uno a uno. Este no se encuentra de manera libre, pero los estudiantes al solicitarlo se le instala el software directamente. Esto es porque, bueno, el tipo de aplicación requiere de conocimientos expertos técnicos para hacer la calibración del equipo. Y aquí podemos ver una visión ampliada de lo que es el ambiente de este software que fue desarrollado en colaboración con la Facultad de Ingeniería dentro del Centro de Procesamiento de Imágenes. En cada uno de ellos los estudiantes pueden hacer una interacción con los objetos tridimensionales, pueden cambiar las vistas, pueden ver la localización anatómica, etc. Bueno, y eso le permite de alguna manera, como un simulador, ir practicando uno a uno y compenetrarse con lo que son las diferentes estructuras neuroanatómicas. Por último, una vez que seguimos todo este proceso, tuvimos que hacer la evaluación final, en la cual lo que buscábamos era de alguna manera recoger las diferentes instrumentos que habíamos aplicado para este entorno de aprendizaje. Tuvimos un instrumento multidimensional aplicado por docentes, tuvimos un instrumento basado en la ISO 9126 que fue llevado a cabo por estudiantes, y también hicimos de alguna manera una consulta
y encontrando una gran aceptación en cuanto al uso del material. Estas son algunas de las dimensiones que se utilizaron en el instrumento de evaluación por experto, que fue la documentación, el diseño de interfaz y diseño, la navegación y los resultados que obtuvimos por cada una de las dimensiones. Como ven, el número mínimo era 0 y el máximo 6, y lo que va a ser con respecto a las dimensiones normalmente tuvieron un resultado muy alto. Un poquito de las cosas que tienen que mejorarse son los accesos que tenemos a cada uno de los materiales, puesto que por encontrarse dispersos, pues ellos se quejaban de que tenían que tener como un mapa mental previo, pues donde tener acceso a los diferentes materiales. El contenido, pues realmente tuvo bastante aceptación en cuanto al lenguaje, a los conocimientos previos y a la calidad y profundidad de la información. Y los fines educativos que se logran utilizando la integración de las tecnologías, como ven, fueron bastante altos. Lo último fue la incorporación dentro de lo que llamamos la web 2.0. Para eso nosotros utilizamos los diferentes servicios que les he comentado. Tenemos una página web donde está todo el contenido enlazado a el Flickr, el SlideShare, el Facebook. Y tenemos también un aula virtual. De alguna manera yo lo he colocado con una línea punteada porque la página de Moodle requiere una autenticación para poder inscribirse, la cual te la va a dar la Facultad de Ciencias de la Salud. Los objetos tridimensionales sí se nos encuentran fuera de la nube, porque eso hay que instalarlo en cada una de las computadoras. Entonces, bueno, así logramos la incorporación dentro de lo que es la nube de la web 2.0. Quiero comentar que la incorporación de Facebook fue bastante exitosa. Nosotros, para el momento de la presentación de esta tesis doctoral, tenemos 78 miembros, los cuales se encontraban muy satisfechos con la participación. De esos 78 miembros, 81% correspondían a estudiantes. Había un 10% que no sabíamos si correspondían a estudiantes o personas que estaban interesadas por la situación y eran curiosos, y un 4% éramos el personal de apoyo. Alguno de la interacción que la podemos relatar a través del Facebook es muy curiosa. Nosotros, esto es un extracto de algunos de los materiales que colocábamos, y la mayor parte de la interacción lo hacen a través de la herramienta de me gusta. Hicieron 3 comentarios positivos, ningún comentario negativo y solo 3 aportes, es decir, algunos de ellos comentaron materiales similares que habían conseguido en la web, o algún otro tipo de material que ellos solicitaban que podía incorporarse también dentro de esta ideología de los objetos de aprendizaje. Algunos de los comentarios que queremos decir sobre el álbum de la disección del diencéfalo, que es la galería que se encuentra en Flickr, fue que algunos comentarios decían que sí, que era de muchísima utilidad, y bueno, siempre agradecían a los autores del material por haberlo colocado de manera libre en el espacio de Internet. Para hacer las conclusiones de las diferentes herramientas de la web 2.0, nos guiamos por el autor Julio Cavero, en la cual dice que la web 2.0 debemos analizarla desde un punto de vista filosófico, tecnológico y humano. Entonces queríamos hacer las repercusiones de lo que es la inclusión de un entorno virtual con todas las características de la web 2.0 dentro de neuroanatomía en la Universidad de Carabobo. Nosotros logramos también hacer un desarrollo de contenidos específicos. En este caso no eran contenidos genéricos tomados de la web, sino que fueron moldeados concretamente para la realidad, el contexto y la ideología de los estudiantes de neuroanatomía de la Universidad de Carabobo, tomando en cuenta las dificultades que ellos tienen en su aprendizaje. Y de allí nosotros pudimos establecer unas estrategias de comunicación adecuadas para la incorporación de los diferentes estándares, en este caso el estándar por el cual nos evaluamos, que fue el ISO 9126. En cuanto al impacto que va a tener estos entornos, la incorporación de los objetos de aprendizaje y los entornos en la presencialidad de la cátedra de anatomía, yo quisiera hacer una reflexión. Nosotros al principio, cuando comenzamos esta investigación en el 2009, nos centrábamos los investigadores en el apoyo audiovisual.
nosotros veíamos el papel del profesor y decíamos, bueno, cómo desarrollar materiales que sirvan para fortalecer su proceso de enseñanza. En el 2010 nos encontramos con unos estudiantes ávidos de poder manejar o manipular los materiales, y fue cuando desarrollamos el material interactivo. Entonces, de alguna manera ya estaban los estudiantes interactuando, y el objeto de aprendizaje que creamos era más centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza. Por último, en el 2011 incorporamos las redes sociales. De alguna manera esto ya le da el protagonismo al estudiante, porque él es quien va pidiendo, aportando, y se convierte más que en un consumidor, en un prosumer, siendo también desarrollador en gran parte de varios de los objetos de aprendizaje que se encuentran al final en el entorno. Esta reflexión nos hace pensar el grupo desarrollador, que comenzamos con un énfasis en el docente, pero la evolución nos lleva a tener un énfasis en el estudiante, en su proceso de aprendizaje y no en el proceso de enseñanza. Por eso nos planteamos que en el año 2012 queremos hacer un crecimiento. En el año 2012 hicimos un crecimiento exponencial y le entregamos al estudiante que fuera él quien llevara de alguna manera las iniciativas en la incorporación de nuevos objetos de aprendizaje. Quiero finalizar mi intervención diciéndoles que, bueno, Santiago Ramón y Cajal nos aporta un pensamiento interesante, es que las ideas no duran mucho, por eso hay que hacer algo con ellas. De allí es que le quiero brindar nuestra última aportación, que es el material completo en la nube. Lo pueden tener en ese sitio web, el cual se encuentra indicado en la lámina. Y bueno, cualquier aportación, ahí tienen mis correos electrónicos, y también pueden buscarme en Twitter a través de mi usuario. Muchísimas gracias por su atención.